Compostar, con las dificultades que el nombre implica, es el nombre comercial que elegimos para el emprendimiento que llevamos adelante, que es producir y vender composteras o compostadores, ¿sí? Es decir, todavía el nombre no está muy definido. Este proyecto comenzó un poco con los comentarios y la charla con un amigo nuestro que hace unos años emigró a España, y las cosas del ser emigrado lo hicieron caer en el compostaje doméstico, y los desarrollos que se estaban dando ahí en Barcelona específicamente. Bueno, él vino, nos comentó, y nosotros pensamos que era una oportunidad interesante para hacer algo relacionado en Argentina. A partir de que empezamos a conversar y ver las posibilidades de cómo hacer un compostador en Argentina, bueno, superamos algunas dificultades, como tratar de utilizar productos reciclados, y el primer problema que encontramos era, bueno, utilizar plástico reciclado, es decir, demanda una inversión inicial con una matriz, es decir, distintas dificultades, y eso nos llevó a darle un enfoque más artesanal incluso al proyecto, y encontramos dos productos que son reciclados, que es el Teplac, es decir, el producto del reciclado de los Tetra Pak o Tetra Brick, porque no hay problema con la marca, y la madera plástica es el otro. Es decir, dentro de la idea de promover el compostaje, también pensamos que al ofrecer un producto tenía que estar en la lógica del proyecto, entonces esta idea de utilizar los productos reciclados. Bien, una vez que teníamos el compostador, con pocos recursos, tuvimos que adecuarnos a las posibilidades de darle publicidad que teníamos, y básicamente se trata de una página en internet, y después participar de eventos, ferias hechas por ONG, o en este caso la legislatura que nos invita, y ir de alguna manera buscando la posibilidad de difundir el proyecto. Por otro lado, como ustedes vieron, es decir, cuando empezamos a difundir este proyecto, muchas de las preguntas que nos hacen los potenciales usuarios o compradores tiene que ver con esto que un poco veíamos en el video, para no abundar, ¿no? Es decir, respecto de la limpieza, lo higiénico, si demanda mucho esfuerzo. Es decir, ya han visto que es fácil y bastante sencillo, y como cuidado básico solo requiere el removerlo para que se integren bien los restos y esté equilibrado el nivel de humedad y haya oxígeno, que es en general lo que evita que haya olor a podrido. En un tercer lugar, ¿por qué la idea de pensar el compostaje doméstico? Bueno, en principio es como el video sostiene, ¿no? Es decir, el compostaje doméstico te permite gestionar una fracción importante, es decir, el 50% de los restos que uno produce en la casa. Esto obviamente reduce automáticamente a la mitad el transporte, la necesidad de recolección, y ni que hablar si por ahí alguno de ustedes ya lo hace en su casa, se da cuenta que ese otro 50% de la basura ni siquiera lo tengo que sacar todos los días, porque no todo el día tiro el pote del dulce de leche, el envase del detergente, y así sucesivamente con los otros elementos que consumimos y por ahí no reciclamos adentro del hogar. Es decir, con lo cual estaríamos extendiendo el compostaje doméstico a la mayor cantidad de hogares. Lo que se puede hacer es reducir muchísimo los circuitos o el fluido del recorrido de los restos de forma pública. Es decir, eso disminuimos, por ejemplo, el gasto de combustible, las emisiones de gases,
y demás cuestiones que están relacionadas con un estilo de vida sustentable y todo lo que se viene hablando a lo largo de las exposiciones o de las distintas exposiciones. Cuando Félix nos invitó, me decía también un poco de comentar las dificultades que hay. Algunas de ellas ya se vieron, ¿no? Es decir, entre este problema que si el Estado difunde o los conocimientos y la predisposición de los ciudadanos, la sociedad civil, es decir, como querramos llamarlo, los potenciales usuarios, frente a esta cosa cotidiana y habitual que, por ejemplo, yo tenía hasta antes de compostar, que es tirar todo más o menos en un lugarcito que no se vea mucho y sacarlo, y bueno, una vez que lo saco ya me olvido de qué sucede con eso y sigo mi vida feliz. Obviamente, en ese sentido, cuanto más se pueda difundir desde el Estado, desarrollar políticas, incentivar de la manera que fuere el compostaje doméstico, sería de gran valor, como también la actividad a partir de la educación, porque como han ido viendo ustedes, bueno, esto es parte del ciclo natural, es biología de los primeros años del secundario, tiene una parte social, tiene una parte política, es decir, también sería un proyecto fácil de difundir en las escuelas porque de alguna manera toca las distintas áreas que conforman la educación tanto primaria como secundaria, y el hecho de experimentar el compostaje permite superar cualquier propuesta y cualquier discurso, por más bien armado que esté. ¿Sí? La posibilidad de experimentar el compostaje es efectivamente ver que uno en la casa reduce el 50% o más de la basura que produce. En este sentido, bueno, la difusión que pueda dar del Estado, la educación y la buena predisposición de cada uno de los usuarios es más que importante. Ahora, ¿cómo congeniar todo esto con nuestro proyecto? Que en última instancia es obviamente un proyecto comercial pensado para las grandes ciudades. La transformación o la difusión del compostaje, desde ya que no va a transformar el ritmo de vida ni las formas de vida automáticamente. Entonces, bueno, de alguna forma yo decido dedicar una parte de mi tiempo a producir estos compostadores y ofrecerlos para las personas que, por ejemplo, no quieren utilizar alguno de los métodos que ustedes vieron por diferentes razones. Entonces, bueno, ahí Compostar o nosotros o algunos otros productores de compostadores creemos que podemos ofrecer algo para las ciudades, ¿sí? Es decir, porque básicamente más allá que planteemos la integración entre la ciudad y lo urbano, es decir, esta es una ciudad muy grande, yo vengo del conurbano donde hay una continuidad edilicia desde acá donde estamos parados hasta donde yo vivo a 25 o 30 kilómetros, es decir, tenemos, o mejor dicho, nosotros proponemos una solución a una realidad que es la realidad urbana. En este sentido es que hacemos compostadores domésticos con la finalidad de que cada usuario pueda reducir el 50% de la basura que produce. Y para ir terminando y no abundar mucho más sobre lo que ya vieron y fueron escuchando, nosotros en Compostar creemos que es posible desarrollar proyectos de manera conjunta entre los distintos niveles institucionales. En general estamos más convencidos que se puede arrancar por el municipio, es decir, por una cuestión que tiene que ver con manejar una territorialidad más pequeña, mayor facilidad para la comunicación,
mayor posibilidades para localizar instituciones que puedan funcionar como centros de difusión o capacitación, a su vez también de recolección para aquellas personas que no estén todavía decididas a empezar con esto en el fondo de su casa o en su balcón. Y lo que para eso se requiere en algún punto es, o creemos que es, un poco de arriesgarse y proponer esa situación siempre en forma conjunta y planteándose objetivos claros, porque acá en algún punto antes hablaban entre necesidad y convicción, tanto en España, que son el caso que yo conozco porque trabajo con mi amigo, como en un municipio de Córdoba que está trabajando la chica que ustedes vieron ahí del INTI, mucho de esto empieza por necesidad. ¿Sí? Es decir, no creo que le tengamos que tener miedo a la palabra necesidad o que la convicción sea superior a la necesidad. Es decir, lo claro es que tenemos problemas ambientales, bueno, y es necesario solucionarlos. A partir de esto, bueno, el compostaje doméstico es una herramienta que genera rápidas soluciones. Cuanto más se la pueda desarrollar, más se la conozca, más se la difunda, más se podrá integrar la solución del compostaje doméstico a otras soluciones a los distintos problemas ambientales, como podrían ser las huertas, que es básicamente el tema que se estuvo hablando antes, y es lo que creemos que acompañaría toda esa actividad y esas experiencias, las posibilidades de desarrollo y profundización de las leyes, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, la ley de basura cero, como la ley que está acá impulsándose hoy en estas jornadas. Bueno, por mi parte nada más y muchas gracias por recibirnos. Antes de pasar a los compañeros de la huerta, te quería hacer dos preguntitas puntuales sobre esto. En el modelo que vos tenés desarrollado, ¿qué velocidad, digamos, qué capacidad tiene, cuánto tarda el proceso y cuál es el destino? Una vez ¿qué haces con eso? O sea, ¿tenés capacidad de, cómo está medida ese círculo? Nosotros producimos dos modelos, uno que le llamamos de jardín porque hay que apoyarlo directamente sobre la tierra, y uno que llamamos vermicompostador, que funciona básicamente ese como el que estaba ahí tomado en el video, que funciona con lombrices californianas y está pensado para balcones o terrazas, es decir, lugares donde no hay pasto. El que llamamos de jardín tiene una capacidad de procesar 100 litros, es decir, insisto, está pensado para las ciudades, es decir, por ende está más o menos pensado para una familia tipo. El vermicompostador es un poco más pequeño por las características de los materiales a tratar y por el peso que hay que sostener, pero también se adapta muy bien a un uso de hogar o un uso doméstico. La primera parte siempre es la más lenta, ¿sí? Es decir, hasta que uno entra en el ciclo se demoran entre 4 y 6 meses. Para que yo, es decir, de la primer cáscara de banana que tiré y los distintos restos que voy tirando, tener compost, ahí como se veía que estaba hecho en el video. Es decir, por eso todos los casos que ustedes vieron en los videos, sean compostadoras comerciales o caseras, lo que se trata de ver es un ciclo, o ya sea esas que hacían en el piso, un espacio determinado, porque voy juntando los restos y se van degradando y transformando en una parte y en la otra sigo acumulando los restos. Una vez que pasaron esos primeros 4 a 6 meses, uno ya está en el ciclo, ¿sí? Es decir, mayor o menor cantidad de compost voy a tener siempre, es decir, la mayor o menor cantidad de compost también dependerá de cuánto yo alimente el compostador, de cuánto yo esté en mi casa, un poco, digamos, de mis rutinas básicas.